Dice Mateo capítulo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Oremos. Una vez más te damos las gracias, Señor, por las cosas que cantábamos, tan preciosas las letras, también apuntando a este momento, a la cruz y a sus conquistas. Gracias, Señor, por ese glorioso intercambio. Gracias por ocupar nuestro lugar. Gracias por salvarnos. Gracias, oh Señor. Y gracias por este registro también de la Escritura que hemos leído y que queremos pensar, meditar, predicar, acordándonos también de aquel acontecimiento tan extraordinario, asombroso también, que una persona sea liberada siendo culpable y un justo sea condenado siendo inocente. Tremendo, oh Dios. Usa la Escritura para hablar a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos. Tanto en tanto mis hijos se acercan y me dicen: pa, ¿me haces preguntas? Y entonces yo comienzo a hacerles preguntas. ¿Cómo se llamaba aquella persona que tiraron al foso de los leones? Daniel. ¿Cómo se llamaba aquella mujer que espigaba? Ruth. ¿Cómo se llamaba aquel discípulo que traicionó a Jesús? Judas. Una vez le pregunté: ¿cómo se llamaba el compañero de misiones de Pablo? Y le di una pista porque era difícil. Su nombre comienza con Ber. Y Alesia respondió: Bernardo. Y era parecido, ¿no? Bernabé. ¿Cómo se llamaba el padre de aquel joven que tenía un manto de colores? También difícil. Su nombre comienza con Ja. Javier, dijo. Era Jacob, ¿no? Pero bueno, tanto en tanto le hago ese tipo de preguntas. O también, una vez le pregunto varias oportunidades a Josías: ¿cuál es el mejor momento de tu día? Y él dice: cuando juego con vos. Se me hace acá un nudito. O preguntas de preferencias: ¿qué preferís? ¿Una torta con crema y frutillas o un guiso de arroz? Y ellos van contestando, ¿no? ¿Qué preferís? ¿La reunión de los niños o ir a caminar a la placita? La reunión de los niños. Y así, preguntas de preferencias, ¿no? Ellos prefieren una cosa por sobre la otra. Ahora, ¿verdad que en muchas cuestiones de la vida podemos elegir por preferencias y en otras no? Por ejemplo, uno elige con quién casarse, pero no elige el día de su muerte. Por ejemplo, ¿no? Uno elige sus amistades, con quién juntarse por preferencia, pero no elige enfermarse, ¿no? O hacemos cosas sin preferencias, sin preferirlas. A lo mejor el lunes no preferís ir a trabajar, pero sabés que los tenés que hacer sí o sí, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Ahora, imagínese estar en Jerusalén en el año 33 y que el gobernador de Judea te haga una pregunta de estas, de preferencia. ¿Qué preferís entre dos opciones?
que libere a un hombre llamado el Cristo, que resucitó muertos, dio vista a los ciegos, multiplicó los panes, hizo cientos de sanidades, predicó las buenas noticias de salvación, no cometió pecado alguno, todo lo hizo bien, es perfecto moralmente y reúne todos los requisitos para ser el Mesías proclamado, anunciado en las Sagradas Escrituras? ¿O preferís que suelte a un sedicioso, ladrón y homicida? La respuesta es obvia. Prefiero al ladrón, sedicioso y homicida. ¿Por qué? Y condice mejor con mi naturaleza. Tenemos las mismas preferencias. Soy igual de pecador. Amo y aborrezco lo mismo. Soy igual de mundano que él y también merezco el mismo destino que él. Por eso, condenación para el inocente y libertad para el culpable. Y a lo mejor pegás el grito y decís, pero no, ¿cómo voy a elegir eso si tengo que elegir al que es inocente? Bueno, fue lo que el populacho hizo y eligió, siendo persuadidos por los líderes religiosos. Y la pregunta sería, ¿qué tenés de diferente a aquel populacho? A esa multitud que se juntó a pedir que el Señor sea condenado. Y la respuesta es, nada. Ahora que sos cristiano, que el Señor te ha salvado y probablemente, por lo menos, ¿no? Lo pienses y digas, no quiero ver al Señor morir, mejor que lo maten, lo condenen al otro que es un delincuente. Pero si no fuera así, no sería esa la preferencia, ¿no? Lo que ha acontecido en aquel año, aquel día, ilustra perfectamente, queridos hermanos, de lo que es capaz el ser humano. ¿Cuál es su tendencia? ¿Cómo pagamos nosotros mal por bien? ¿Cómo el mal está en nosotros? Y nuestra preferencia por los injusto, ¿no? Por lo injusto. Barrabás y la gente nos representa, pero también nos muestra, sobre todo, ¿no?, el acto de amor desinteresado más grande que alguien pueda haber realizado jamás por otros, ¿no? Lo que hizo el Señor Jesús. Conocemos la historia de la redención. Ahora, dentro de esta historia también aparece un personaje extraño y a lo mejor no tan conocido como otros, pero es muy interesante también prestar atención. Un tal Barrabás, al que la gente prefirió en lugar de Jesús. Alguien hizo una observación y llegó a la conclusión del número 38. 38 versículos en las Escrituras giran alrededor de este hombre. Y curiosamente, 32 giran solamente alrededor de Judas. Sin embargo, Judas parece ser un personaje más famoso que Barrabás, ¿verdad? A lo mejor por lo que hizo, por ser discípulo del Señor, bueno, lo que sea. Pero, queridos hermanos, hay algunas lecciones, una mejor dicho, muy preciosa, interesante, que podemos apreciar de esta historia que incluye al Señor Jesús, el personaje que más se destaca en todo, pero también sobre este hombre Barrabás y la preferencia del pueblo también, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas cosas en común con nosotros en cuanto a estos dos últimos grupos. Un preso famoso, como lo describe Mateo. Evis Carballosa dice, Barrabás es el único hombre que pudo afirmar en el sentido físico, Cristo murió por mí. Es decir, en su lugar, ¿no? Vamos a ver con la ayuda del Señor Jesús y Barrabás, el justo por el injusto. En primer lugar, conozcamos primero nuestro personaje, a este tal Barrabás. Versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. En los 4 evangelios se deja registro de este momento y cada evangelista tiene algo que aportar en cuanto a este hombre. Mateo nos dice que es un preso famoso, pero no nos dice por qué, cuál es la causa, o por qué la fama de este hombre. Y como no lo sabemos, tenemos que recurrir a los otros evangelistas para más o menos arribar a una respuesta. Marcos nos dice que estaba preso con sus compañeros de motín porque había cometido homicidio en una revuelta, 15:7. Lucas agrega que éste había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, 23:19. Y Juan solamente nos dice que Barrabás era ladrón. A lo mejor robaba para financiar sus revueltas, puede ser,
o a lo mejor simplemente era un delincuente y eso es todo. Y agregamos que Pedro, en su discurso en el pórtico de Salomón, en Hechos 3:14, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Así que tenemos a un hombre, a un preso famoso, no por ser un preso político y no por ser una especie de Robin Hood, sino por ser sedicioso, ladrón, haber armado una revuelta y haber cometido un homicidio. Ahí viene su fama. Es decir, su fama tiene connotaciones negativas, no positivas, por lo menos para los romanos. Ahora, entre los judíos había algunos que lo consideraban a este hombre como una especie de revolucionario, patriota, porque bueno, se había rebelado contra el Imperio Romano y esa es la razón por la cual él está preso y ahora va a ser juzgado. Puede ser alguien que luchaba por el pueblo. Ahora, en cuanto a su nombre, se dice que con frecuencia aparece en el Talmud como Bar Abba, así separado, Bar Abba mejor, y literalmente significa hijo de padre, lo cual ha llevado a muchos a suponer que a lo mejor este hombre era hijo de un maestro reconocido en Israel. Por eso el nombre, si no, su nombre muchos significados no tienen, y ustedes saben que en aquel tiempo un hombre era muy importante para ellos, ¿no? Ahora, en cuanto a sus crímenes, bueno, ustedes saben, ¿no? Se vivía una época de muchas insurrecciones en todo el imperio, sobre todo en Judea, mejor dicho. El ambiente estaba bastante caldeado en ese lugar. Tanto en tanto se levantaba algún patriota queriendo hacer justicia por mano propia y se llevaba puesto alguno, como decimos nosotros, algún libertador que reunía un poco de gente. Pero después los romanos se encargaban otra vez de apresarlos y bueno, de ejecutarlos como ellos entendían que correspondía, ¿no? ¿Recuerdan las palabras del fariseo llamado Gamaliel en Hechos 5? Dice el versículo 36 y 37, yo lo leo. Él dijo: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Bueno, Barrabás parece ser uno de estos, ¿verdad? Un revolucionario, como dije. Se armó un grupito, armaron una revuelta y también mataron a uno. Algunos comentaristas consideran que este Barrabás podría haber formado parte de la secta de los celotes, muy famosa en aquel tiempo, un grupo político religioso que surgió años anteriores a la venida del Señor Jesús. Y estos buscaban la independencia de Judea, del Imperio Romano, y creían que con la fuerza lo iban a lograr. Por eso se levantaba uno y, bueno, armaba un grupo. Eran medios sicarios también. Sacaban la daga y enseguida le daban a uno. ¿Recuerdan que Jesús tenía un discípulo que perteneció a esta secta de los celotes? ¿Cómo se llamaba? Simón el celote, ¿sí? Obviamente habrá dejado de ser celote una vez que se convirtió en discípulo del Señor, ¿no? Pero también los evangelistas lo registran así, Simón el celote. Bueno, haciendo esto, este hombre fue apresado y como no era un asunto menor, iba a ser ejecutado con muerte de cruz. La cruz era la sentencia para los sediciosos, ¿verdad? Así que estaba reservada para él. De hecho, se cree que aquellos dos malhechores que fueron crucificados, uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús, eran compañeros de motín de Barrabás. Es una posibilidad. De ser así, entonces la cruz de Jesús estaba reservada para Barrabás, ¿no? Hubo un cambio ahí. Y ahí se acababa la historia de este hombre que muchos no sabemos, ¿no? Si bien hasta se han hecho películas de Barrabás. No la vi la película, no sé si alguien la vio. Pero el registro bíblico es muy poco en cuanto a lo que se dice de este hombre. No sabemos mucho. Es más, ni siquiera habla la persona acá. Sin embargo, este es mi punto, lo que ilustra la historia que lo involucra, eso es muy hermoso. Porque Jesús está detrás de esa historia. Y de alguna manera nosotros también. Ahora bien,
Este hombre, hablando humanamente, tuvo como un golpe de suerte, ¿no? En la vida, de esos que acontecen muy pocas veces. El versículo 15 que leímos menciona que el gobernador para esa fiesta de la Pascua acostumbraba soltar al pueblo un preso. Marcos dice que les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Lucas añade que tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y Juan dice que Pilato dijo a los judíos: vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. A lo mejor, por la época, ¿verdad?, que celebraban la Pascua, que les recordaba a los judíos la liberación de la esclavitud del yugo de los egipcios, este hombre, el gobernador, como para congraciarse, simpatizar con los judíos, también les liberaba a unos, ¿verdad? Y eso es lo que hacía, por lo menos en este tiempo, y eso iba a ayudar a calmar las aguas, porque uno como gobernador siempre quiere tener a la gente tranquilita y que no haga ningún lío, porque sabe que por encima de él hay otro superior, en este caso sería el César, y que según los historiadores ya le había puesto los puntos en cierta oportunidad y no quería que vuelva a pasar eso. Ahora, en esta oportunidad, Pilato también ve una posibilidad de sacarse un enorme problema de encima. Y ese problema tiene nombre: Jesús. Él sabía que era inocente. Él sabe que le habían entregado por envidia, como dice el verso 18. Y él no quiere entregarlo a la muerte. Entonces, si la gente elige que Jesús sea liberado, él queda bien parado, judea tranquilo y el problema queda resuelto. Porque si la gente lo elige, ya los judíos, los líderes religiosos no pueden hacer nada y tienen la obligación de calmarse. Ustedes saben, el pueblo eligió, bueno, debería calmarse. Por lo tanto, propone él las dos opciones. Veamos en segundo lugar la propuesta que dejaría libre a Barrabás, versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Según la ley romana, había dos formas de amnistía en aquel tiempo: ese perdón de ciertos delitos que extingue la responsabilidad de sus autores, según la definición de la RAE. Primero, la abolición o la absolución de un prisionero que aún no había sido condenado. Ese sería el caso de Jesús. Y segundo, la indulgencia o el perdón de un reo ya condenado. Este es el caso de Barrabás. Entonces, él presenta a los dos candidatos, Jesús y Barrabás. Un pequeño paréntesis, un dato interesante. Solo lo menciono como dato, no estoy queriendo decir nada misterioso con esto. En algunos manuscritos antiguos se lee el nombre de Barrabás como Jesús Barrabás. Así era su nombre de pila. Y esto concuerda con que Pilato haya preguntado: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, ¿no? Entonces, de ser así, probablemente algún copista cristiano sacó el nombre de Jesús, de Barrabás, como para no asociarlo con el Jesús que él quería destacar en esta historia, ¿no? Puede ser, aunque sabemos que Jesús era un hombre muy común en aquel tiempo. Solo como un pequeño dato. Bueno, la elección de dejar libre a un preso había quedado en manos de los judíos. Ahora, podemos pensar brevemente, ¿no?, en el tremendo contraste que hay entre los dos candidatos para la libertad que propone este gobernador, Pilato. Por un lado, tienes a alguien que está preso por robo, alteración del orden público y un homicidio. Un cachivache de persona, como diríamos nosotros. Era todo lo que está mal, Barrabás. Por el otro lado, tienes a alguien que tuvo compasión de la gente, siempre fue un pregonero de justicia. En lugar de matar a alguien, dio vida a los hombres, física y espiritual. Enseñó a sujetarse a las autoridades. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todos daban buen testimonio de él. Y los que decían lo contrario no lo podían probar. Hermanos, el sentido común, la lógica, la esencia de Dios en los hombres, la calidez humana, lo que sea, todo tenía que apuntar a que griten al unísono: suéltanos a Jesús, si era completamente inocente. Pero no fue así. De hecho, hasta el mismo gobernador sabía que el Señor Jesús
era inocente. Y él quería dejarlo en libertad. Noten el versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. El evangelista Marcos también nos habla del conocimiento que tiene Pilato en cuanto a la entrega de Jesús, ¿no? La envidia que estos hombres le tienen. Ahora, el tipo no era ningún iluminado que podía ver el corazón de las personas, ¿no? Solamente que a leguas se notaba que los principales sacerdotes y ancianos envidiaban y odiaban a Jesús. Saben que lo hemos estudiado esto cuando los jueves pensamos en el Evangelio de Juan. En ese Evangelio relata que los principales sacerdotes llegaron a gritar ante la propuesta de Pilato de soltarles a Jesús: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! ¡No tenemos más rey que César! Hermanos, que un judío diga que el César es su rey es caer bajísimo, una locura. Si sabían que era mentira, no le reconocían como rey. Su Mesías era el rey, pero de todas maneras, por el odio al Señor Jesús, por la envidia que les había carcomido el corazón, decían que el César era su rey. Ahora, ¿por qué envidiaban a Jesús? Bueno, uno siempre envidia a alguien que tiene algo que vos no tenés, sea lo que sea, material, emocional, espiritual y aún físico también. Uno envidia que el otro esté sano y que yo esté enfermo. Bueno, lo que el otro no tiene y yo no, eso es lo que uno envidia. En el caso de Jesús, él era manso y humilde de corazón. Y sus opositores, sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús hacía siempre lo que agradaba a su Padre Celestial. Y sus opositores, según el propio Jesús, eran hijos del diablo. De ahí la envidia. Hasta el punto de preferir a un ladrón homicida que al que les hizo tanto bien. Qué fuerte es la envidia, ¿no? No es algo sencillo, no es algo pequeño, mejor dicho. Bien dijo el sabio Salomón en el Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Sigamos. Todo está contribuyendo para que el injusto sea liberado y el justo condenado. Veamos también el versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Bueno, ustedes saben que cuando habla la mujer uno tiene que agachar la cabeza y obedecer, ¿no? Como se dice. Bueno, no fue mucho así en este caso. Ahora, esto es algo particular de este evangelio. Ningún otro nos cuenta lo que hizo esta mujer. Y puede haber opiniones divididas, ¿no? Algunos pueden llegar a pensar que esta mujer tuvo como una revelación que Dios le dio en sueño, una forma de sueño profético, pero no hay nada de eso en el texto. Lo más probable es que se haya dormido pensando en todo lo que estaba pasando, pensando en que este hombre que iba a ser enjuiciado era justo y no lo merecía. Y es obvio también que sabía algunas cosas de Jesús. Jesús era un personaje famoso, hermanos. Un tiempito atrás de llegar a este momento en la cruz, él había resucitado a un hombre llamado Lázaro. Y esa noticia recorrió por toda la provincia. Imagínense si Jesús no tenía fama. Por supuesto que sí. También se nos dice en otra porción que Herodes se alegró cuando le vio, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Eso es ser famoso. Había tenido una entrada triunfal también a Jerusalén, como si fuera un rey, que la gente tiraba ramas y le proclamaban. Y también había gente distinguida que simpatizaban con el Señor Jesús. De hecho, hubieron mujeres importantes que ofrendaban para el ministerio del Señor Jesús. Lucas 8:3 habla de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, todo esto daba vueltas en la cabeza de la mujer de Pilato. Pensaba, se durmió y tuvo una pesadilla. Por eso dice, he padecido mucho en sueños por causa de él. Ahora, no sabemos lo que soñó. Hubiese sido interesante
saberlo, pero no. Lo más interesante es cómo describe y considera a Jesús una persona justa. Entonces, tenemos al gobernador que sabe que le habían entregado por envidia. Tenemos a la voz de su esposa diciéndole a su esposo que ese hombre es justo. Y esto es un testimonio de la inocencia del justo que iba a ser entregado por los injustos. Ahora, si somos observadores meticulosos, vamos a notar que esta mujer de alguna manera tampoco está pidiendo la absolución de Jesús, ¿no? Puede ser que lo incluya, pero también que simplemente su esposo no esté involucrado en la sentencia, que ese en breve lo que va a hacer este hombre, intentando hacerlo, mejor dicho, lavándose las manos. Así que el gobernador tiene la potestad de declararlo inocente y soltarlo y después tenerse a las consecuencias. Pero, versículo 20, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Wow. Estaban muy encendidos estos hombres, nada lo iba a calmar y no querían desaprovechar la oportunidad de librarse de aquel que atormentaba sus conciencias. El evangelista Marcos, esto es muy interesante, no utiliza el verbo persuadieron, sino uno más intenso. Él dice que los sacerdotes, los principales, incitaron a la multitud para que pidiesen a Barrabás, ¿sí? Les alborotaron, se aprovecharon de la influencia y autoridad que tenían como líderes religiosos de la nación y de alguna manera convencieron a la multitud para que gritaran todos juntos, suéltanos a Barrabás. Ahora, ¿de qué manera lo hicieron? Trato de imaginarlo con palabras engañosas. Piensen, es mejor que suelten a Barrabás. El tipo luchó por nuestro pueblo. Es un verdadero patriota. Por lo menos lo intentó. Sin embargo, ese tal Jesús dijo ser el Mesías y miren cómo está, a punto de ser sentenciado. No es ningún rey, es un engañador. No le crean, tiene que morir. Y todo el pueblo comenzó a... Y tiene razón, ¿no? Si es rey no puede estar ahí. Conviene que suelten a Barrabás. A todo esto, el Sanedrín le había acusado formalmente de haber cometido una blasfemia. Y ustedes saben, ¿no? Cuando la gente se junta, ¿qué hacen? Se potencia. Solo falta que uno tire esa chispita en lo malo y ya el resto se le comienza a sumar también. Me acuerdo, año 2001, con la época de los saqueos. Faltaba uno nomás que vaya a levantar la persiana y venía hasta aquel que jamás te ibas a imaginar que iba a robar algo, levantando la persiana y llevándose cosas. Espero que no lo escuche, pero mi hermana estaba en el saqueo, ¿no? Embarazada. No, mi hermana, casi ahí. Con su amiga. Bueno, se potenciaba, ¿no? Después la veo a la amiga con un par de balazos de goma en la espalda, un desastre. Bueno, pero sucede así, mis queridos hermanos. Es como que se contagian, una psicosis colectiva, que algo de eso está pasando acá. Pero en este caso, ¿verdad que nos genera cierto asombro, de todas maneras, la reacción de la gente? Israel es un caso muy particular en la historia. La gente es un caso muy, muy extraño. Nos sorprende porque esta es la gente que un tiempito atrás gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana a las alturas! Y ahora, suéltanos a Barrabás. Ahora, yo no sé si en medio del populacho se encontraba algún familiar directo de alguien que fue sanado sobrenaturalmente por Jesús. No sé si en la multitud había alguien que fue alimentado sobrenaturalmente por Jesús cuando multiplicó los panes. Y es muy probable. Y ahora, gritando que sea condenado y que el injusto sea liberado. Y puede ser. Se olvidaron de las bendiciones. Si nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, muchas veces nos olvidamos de las bendiciones que tenemos en Cristo, de cuántas hemos recibido y cuántas más estas personas que no han llegado a conocerle profundamente. Además, la experiencia nos dice que del amor al odio hay un paso, ¿no? Un día amás a un líder, sea maestro, pastor, misionero, lo que sea,
Te dan ganas de subirlo a los hombros y llevarlo a pasear por toda la plaza principal. Otro día lo aborreces y agregás su nombre a tu lista de archienemigos. ¿Pasa, queridos hermanos? ¿Es así? En el caso de Jesús, un día podés decir, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. O el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Juan 7:31. O podés maravillarte en gran manera diciendo, bien lo ha hecho todo. Marcos 7:37. Y luego ceder a la persuasión de hombres perversos que buscan matarlo. Es decir, la experiencia nos dice que esto es posible. Pero esa es la gente que hace un ídolo de las personas. Y cuando le falla en lo más mínimo, no se la perdonan. Porque se entiende que un ídolo tiene que ser intachable, pero según mi propia cosmovisión, ¿no? Si me falla, adiós. Entonces, este bienhechor que había encendido esa expectativa mesiánica, la pronta liberación del yugo romano y la restauración de Israel, ahora está dependiendo de que el opresor le suelte. Al final de cuentas, no es lo que esperaba que sería. Este hombre me parece que es un fraude, dice la gente. Entonces, versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Bueno, un segundo intento del gobernador por querer soltar a Jesús, ¿verdad? Pero acá tenemos la respuesta de la gente, a Barrabás. Muy interesante que tanto Pilato como Herodes sabían que Jesús era inocente, lo consideraban así. Jesús pasó por Pilato, no halló nada en él y le envió a Herodes. Herodes le hizo muchas preguntas, Jesús no le contestó nada y este le envía nuevamente a Pilato. La esposa de este hombre lo consideraba también un hombre justo. Es decir, como gobernador tenía todas para soltar al Señor y más habiéndole hallado sin culpa, ¿verdad? Pero no se animaba a hacerlo. ¿Por qué? Porque el gobernador también es un impío, es cobarde. No está del lado de la justicia, sino del lado de la marea. Lo que mejor lo dejaba parado o menos problemas le generaba, en esa dirección iría. Nada ha cambiado con los gobernantes, ¿no? Nada ha cambiado. Ahora, noten cómo explota el odio de los judíos, pidiendo a Barrabás y pidiendo la crucifixión de Jesús. Me he preguntado, ¿había necesidad de pedir la crucifixión de Jesús? ¿No podían hacer una excepción en ese momento y pedir que los suelte a los dos? En última, que los suelten, pero no que sea condenado. Pero no, pidieron que sea condenado el Señor. Los sacerdotes, esto me ha impactado, que supuestamente estaban para interceder por el pueblo, presentar los sacrificios de los hombres ante Dios, acá están pidiendo la muerte de uno de sus hermanos. Qué mal representaban a Dios también, ¿no? Hay un tercer intento débil de Pilato por soltarlo, versículo 23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. El evangelista Lucas agrega esto a las palabras de Pilato. Le soltaré pues después de castigarle. 23:16. Sin embargo, nada, absolutamente nada haría cambiar los corazones agitados de estas personas. Ahora, esa es la gran pregunta, hermanos. ¿Qué mal ha hecho? ¿Cuál? Y la respuesta es ninguno. En cierta oportunidad, Jesús preguntó a sus opositores, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Alguien puede levantar la mano y decir que yo cometí pecado? Y nadie. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Ahora, si vamos un poquito atrás en este evangelio, en el capítulo 26, versículos 59 al 61, leemos, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Es decir, hasta tuvieron que buscar
falsos testigos para ver si encontraban algo contra Jesús, hacerle daño de alguna manera. Y los argumentos son insólitos, sacados completamente de contexto, ¿no? Todo para contradecir al justo. Nada detenía la envidia y el odio de estas personas que seguían gritando vez tras vez: sea crucificado, sea crucificado, sea crucificado. Eso es lo que indica el tiempo verbal. Francisco Lacueva escribió: cuando entró montado en Jerusalén, tan generales fueron las aclamaciones de alabanza que habríamos pensado que no tenía ningún enemigo. Pero ahora que era conducido preso al tribunal de Pilato, tan generales eran los gritos de ultraje que habríamos pensado que no tendría ni un solo amigo. Fin de la cita. Sin más, en tercer lugar, el justo es condenado y el injusto liberado, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Tremendo, ¿no? También que descoloca un poco a los estudiosos este acto de Pilato de lavarse las manos, porque no era algo común entre los romanos. Sí era una práctica entre los judíos. Y a lo mejor esa es la intención de este hombre de hacer eso, ¿no? Ahora, por el hecho de que dijera: inocente soy yo de la sangre de este justo, eso no lo absolvía de la culpa para nada, ¿no? Decir que sos inocente no te hace inocente. Él era tan culpable como los judíos, como más adelante, ¿recuerdan la oración de los creyentes en Hechos capítulo 4? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos contra el justo. Es decir, acá está involucrada toda la humanidad. Esos cuatro grupos, esas cuatro personas que mencionaron, 2 personas y 2 grupos, de alguna manera nos incluye a todos. El gobernador fue un cobarde e injusto. Prefirió quedar bien con los judíos, que la cosa no pase a mayores, por temor a que llegue a oídos del César, que hacerlo moralmente correcto sin importar las consecuencias. Qué tremendo lo de este hombre, pero ¿saben qué? Más tremendo aún es la respuesta del pueblo. El versículo 25 me descoloca. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, queremos ser los culpables, nos hacemos cargo de esta decisión. Si tiene que caer todo el peso de la maldición de Dios, que caiga sobre nosotros, pero Jesús tiene que morir. Hablamos con los hombres eso afuera un ratito. Dios escuchó estas palabras. Dios lo escuchó. Y ejecutó un juicio después. El pastor MacArthur dice: no es de extrañar que desde ese día terrible, como nación y como individuos, los judíos no redimidos hayan estado bajo la mano castigadora de Dios. Fin de la cita. El apóstol Pablo, años después, hablará de endurecimiento en parte, ¿no?, de los judíos. Y la historia certifica que esto fue así. Desde que comenzó la gran revuelta judía en el año 65 hasta la destrucción del templo en el año 70, en el cual muchos judíos fueron apresados y vendidos como esclavos por todo el imperio romano, hasta el día de hoy se ve la mano castigadora de Dios. Y estuvieron a punto de ser exterminados. Pero, como el plan aún no había acabado, Dios el Padre con el meñique los seguía sosteniendo. Y todavía lo sigue sosteniendo, ¿no? No podemos negar la evidencia de las Escrituras y lo que la experiencia nos dice. Las consecuencias, hermanos, de estas palabras del pueblo las siguen sufriendo hasta el día de hoy. Como aplicación, ¿no? Rechazar a Jesús siempre tiene consecuencias severas, ¿no? Muy severas. Solo por la gracia de Dios, que muy a pesar de ello, aún siguen siendo sostenidos por Dios, porque sus planes no han terminado. Abordando el punto, verso 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato le había reconocido como un hombre justo, inocente. Aún así, su cobardía pudo más
y le mandó a azotar. Bueno, se ha dicho mucho con respecto a los azotes que el Señor Jesús, ¿no? Hasta las películas los muestran y sabemos lo tremendo que fue eso. Y luego lo entregó en manos de sus verdugos. Ahora, lo que quiero que notemos es lo siguiente. Más allá de toda esta injusticia que nos causa repugnancia, hay un hombre del cual no se deja registro alguno de sus palabras, que por ley le correspondía morir crucificado, el cual de rebote está quedando en libertad. No sabemos si cruzó miradas con Jesús cuando hacían un intercambio. No sabemos si le dijo algo, si hubo interés después por él. Nada. Pero lo que sí sabemos es asombroso, ¿no? Siendo injusto, sedicioso, ladrón y homicida, quedó libre. Y el que era justo, manso, humilde y no tenía pecado, Dios manifestado en carne, ocupó su lugar y fue condenado. Yo sé que más de uno quisiera gritar, pero esto es una injusticia. Lo es. Y aquellos que sembraron injusticia obviamente cosecharon castigo. Pero esto es principalmente aquello que anunciaron los profetas, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, Isaías 53, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Notan él por nuestras, ¿no? Como un intercambio. Esto es lo que más adelante diría el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Tremendo. Y aunque el hombre, hermanos, es responsable por la muerte de Jesús, este primeramente fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Hechos 2, y Gálatas 2, Efesios 5, también nos cuenta que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, es decir, fue voluntario. Él quiso ir a la cruz. Tremendo. Y esta historia que involucra e incluye a este hombre llamado Barrabás, nos ilustra parte del propósito. Que aquel que merecía verdaderamente la cruz fuera liberado. Y aquel que para nada la merecía ocupara su lugar y sea condenado, ¿no? Un precioso intercambio. Barrabás nos representa bien a todos nosotros, injustos, pecadores, culpables, rebeldes, merecedores de la ira de un Dios santo, y que por gracia, solamente por gracia, hemos sido librados de lo que nuestros hechos merecían, el castigo eterno. A lo mejor en este lugar hay creyentes que han perdido asombro por la cruz. Yo creo que el amor y el asombro nos mueven a nosotros y nos impulsa a todo, ¿no? Y a lo mejor lo hemos perdido. Porque muy fácilmente, hermanos, olvidamos esta dádiva, este regalo de la salvación y vida eterna, que para nosotros es gratuita, ¿no? Solo la recibimos por fe, pero al Hijo de Dios le ha costado tanto y todo su propia vida. Y no debería pasar eso, queridos hermanos. Por eso constantemente debemos meditar en el Señor Jesús, en la cruz. Ese debería ser el objeto de nuestro asombro y continua meditación. Cristo murió por mí. Él ocupó mi lugar. Y seguramente también se encuentren en este lugar personas que todavía no han creído en el justo. Aún no. Entonces están muertos en delitos y pecados. Si esa es tu condición, es una condición muy triste esa. Muy triste. Porque está establecido para los hombres que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos
9. Al morir te vas a tener que enfrentar al juez justo. Y él te va a juzgar conforme a tus obras aquí. La sentencia es clara. Como Barrabás, quebrantaste sus leyes, ofendiste su santidad, pisoteaste a su hijo, mereces el infierno. El juez va a tomar el mazo y golpeará. Culpable. Y ahí se acabará tu historia. Vas a ir al infierno. Ninguna buena obra tuya podrá librarte de ese destino. Ninguna fianza. Pero solo piensa por un momento. Imagina lo siguiente. En ese mismo instante, antes de que el juez golpee y te condene al infierno, aparece una persona. Y dice: yo voy a pagar la fianza por él. Así él queda libre. El juez pregunta: bueno, ¿de qué manera harás esto? Y él responde: primero voy a encarnarme para ser semejante a ellos. Voy a vivir la vida que ellos no pudieron vivir. Voy a cumplir los mandamientos que ellos no pudieron cumplir. Y finalmente, como sé que en tu ley está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados, voy a entregar mi vida por ellos y así satisfacer las demandas de tu ley. Me imagino que todo el cielo está en consternación. Los ángeles, asombrados por esta decisión, le parece una locura, pero el juez acepta. Y luego conocemos la historia de la redención. El Hijo se encarnó, vivió una vida perfecta y voluntariamente decidió ir a la cruz, ocupando nuestro lugar. Entonces, cree en Jesús. Solamente cree en Jesús y serás perdonado. Ese ropaje de inmundicia que tenés, se la pondrá Él. Y su vestidura de justicia te la pondrá a ti. Y quedarás absuelto de culpas. Y Dios te adoptará como su hijo. Qué maravilloso es el Evangelio, ¿no? Qué maravilloso. Hubo un glorioso intercambio en la cruz y hoy también lo puede haber. Si confías en Cristo, si pones tu fe en Él, Él te perdonará. Y todos tus pecados irán a Él. Y toda su justicia irá a ti. Qué tremendo. Crean en Cristo y serán salvos hoy mismo. Oremos. Te alabamos, Señor, una vez más. Y ayúdanos, oh Dios, a no perder el asombro por la cruz, por nuestro Señor Jesucristo.